Bienvenidos. En este bloque vamos a hacer un pequeño repaso sobre operadores de Java, declaración de variables, constantes, arreglos y vectores. Vamos a ver también cuál nos conviene para cada caso, cómo se declaran y cómo se utilizan. En el siguiente video vamos a aprender sobre el uso de primitivos en Java. Para declarar variables en Java vamos a utilizar los primitivos. Los primitivos son básicamente palabras reservadas del lenguaje que van a decirle a Java qué valor reservar en memoria para esa variable. El más pequeño es el boolean, que reserva en memoria un bit y solo acepta valores true o false dentro de sus variables. Ya siguiendo en tamaño vamos a poder utilizar también el byte, que reserva en memoria 8 bits, por lo tanto soporta más valores, en este caso un rango entre más y menos 127, ya que uno de los bits es para guardar la polaridad del valor que le estamos asignando. Así también vamos a tener el short, que tiene ya 16 bits en memoria, por lo tanto soporta valores más grandes, también positivos y negativos. Y el char también reservando 16 bits, pero con la particularidad de que no va a reservar ninguno de sus bits para guardar la polaridad, ya que el char solo acepta enteros positivos. Siguiendo en tamaño vamos a tener al int y al long, que van a reservar 32 y 64 bits cada uno en memoria, pudiendo guardar números ya más grandes. Y si vamos a necesitar guardar valores con coma, vamos a tener que usar o un float o un double, que también guardan 32 y 64 bits en memoria para asignarle valores a sus variables. Si queremos guardar cadenas de texto, no vamos a poder hacerlo con el char, porque el char soporta solo un carácter, ¿sí? Vamos a tener que hacerlo con el objeto que nos provee Java, que es el string. En el string podemos guardar cadenas de texto, o sea, distintos caracteres, con espacios, sin espacios. Lo que necesitemos podemos guardar como cadena de texto en strings. En el siguiente video vamos a aprender sobre el uso y declaración de variables y constantes en Java. Para distinguir en Java una variable de una constante tenemos que usar la palabra reservada final. Java va a revisar las variables que tengan esta palabra reservada puesta al principio, y si esta variable es tipo final no me va a permitir modificarla. En este ejemplo lo que estoy haciendo es simular un partido de básquet en el que voy a tener como variables a los puntajes de cada equipo y al tiempo actual, ya que los voy a ir incrementando y modificando a medida que se ejecute el algoritmo, y como constantes a la duración del cuarto, al tiempo máximo de partido y a los valores de cada conversión, ¿sí? Que son 3, 2 y 1 punto. De esta manera voy a ir simulando que el tiempo va pasando y voy a ir haciendo operaciones. Por ejemplo, el equipo A convierte un triple, entonces a la variable del puntaje del equipo A la voy a incrementar en 3 puntos. Al tiempo después de esta conversión lo voy a incrementar en 1, utilizando el más, y así voy a ir ejecutando simulando en realidad la ejecución de un partido. Como a mi clase le definí un método public static void main, todo el código que define acá adentro va a ser ejecutado cuando le dé run. Ejecutamos el algoritmo y de esta forma vamos viendo que inicia el partido, se convierte a los 0 minutos de juego un triple, al minuto de juego un tiro libre, otro tiro libre a los 2 minutos y así. Y finalmente puedo ver que a mis variables las fui modificando a lo largo de la ejecución de mi algoritmo, mientras que a las constantes no pude modificarlas. En el siguiente video vamos a aprender sobre la declaración y utilización de arreglos en Java. Una manera de almacenar variables en Java es utilizando los arreglos. Los arreglos tienen la particularidad de que los inicializo con un tamaño fijo y estático, y si intento guardar más valores de los que yo dije que podía guardar en ese arreglo, va a fallar y no va a funcionar mi código. Vamos a hacer una prueba de eso agregando más de elementos de los que yo declaré que podía guardar. Tengo aquí 5 elementos y le agrego un sexto y vamos a ver lo que pasa. Si le agrego un sexto, Java falla, me dice estás tratando de guardar un elemento más de los que dijiste que ibas a guardar acá. Por lo tanto, vamos a sacar esta línea de aquí. Yo aquí estoy inicializando mi arreglo, diciéndole en el índice 0 guardé este valor, en el 1 este otro, en el 2 este otro y así. Pero otra forma de inicializar los arreglos es directamente en línea cuando declaro el nombre de mi arreglo, el tipo y que es un arreglo, le paso entre llaves los valores que quiero que tenga en la posición 0, 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
Para imprimir los arreglos, entonces, lo que puedo usar es la variable estática que me proveen los arreglos, que es length, que va a ser la longitud de mi arreglo, que en este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y lo que hago es imprimir desde 0 hasta que i sea menor a esta longitud. ¿Por qué menor? ¿Por qué no voy a imprimir el valor 5? Porque el valor 5 no va a existir, ya que este es el índice 0, 1, 2, 3, 4. El 5 no existe. Y para imprimirlo, directamente le paso el nombre del arreglo, corchetes, i. Entonces, cada ciclo del bucle va a imprimir el valor que tenga en i mi arreglo. Vamos a ver si esto funciona. Acá tengo cada uno de los elementos, estoy imprimiendo además el valor de i en cada ocasión y finalmente imprimo la longitud de mi arreglo, que es de 5. En el siguiente video vamos a aprender sobre la utilización y declaración de vectores en Java. Otra herramienta para almacenar listados de variables en Java es el vector. Al vector nos lo provee Java desde su package util y podemos inicializarlo simplemente de esta manera. Yo acá estoy inicializando una variable tipo vector que va a alojar dentro de sus valores objetos tipo integer. Una particularidad del vector es que crece dinámicamente, por lo tanto cada vez que yo le agregue un valor va a ir creciendo su tamaño, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es imprimir entonces su tamaño actual, que lo obtengo con el método size del vector, y su capacidad actual, que es la que por defecto, utilizando este constructor, va a duplicar cada vez que necesite más valores. Si yo ejecuto mi algoritmo, entonces voy a tener que mi capacidad actual inicial por defecto del vector es de 10 y el tamaño actual es 0. Luego le agrego 4 valores nuevos, 5, perdón. Entonces su capacidad sigue siendo 10 porque no excedí su capacidad inicial, pero su tamaño ahora es de 5. Bien, ahora si yo duplico la cantidad de elementos, voy a estar guardando ahora 10 y ahora 15, ahí vamos a ver cómo se duplica la capacidad por defecto. Entonces tengo de vuelta capacidad inicial de 10, tamaño 0, pero luego de agregarle 15 elementos, su tamaño es 15 y su capacidad ahora es 20. Si lo deseara, puedo utilizar el constructor del vector para definirle la capacidad inicial y el valor en el que va a tener que incrementar su capacidad cada vez que lo necesite por defecto. Que por defecto es el doble, pero yo puedo hacer que sea, por ejemplo, 5. Entonces, de esta manera, cuando inicializo el vector, no tengo nada, y cuando le guardo 15 elementos, su capacidad ahora es de 15, porque aumenta en 5 cada vez que necesita. Si en este caso yo incremento en uno más, vamos a ver que incrementa su capacidad en 20, porque agrega 5 más a la capacidad inicial. Los invito a continuación a realizar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Bienvenidos. A continuación vamos a aprender un poco sobre el paradigma orientado a objetos y cómo se utiliza en Java. Vamos a revisar lo que es la abstracción, encapsulamiento, herencia y la creación de objetos. Los invito a ver el siguiente video. Para programar en Java tenemos que tener en cuenta el paradigma orientado a objetos, en el que el elemento central que vamos a estar utilizando son los objetos. Entonces, para declarar objetos en Java lo que tenemos que hacer es crear clases nuevas. Yo en este caso necesitaba guardar en un objeto la información de una persona. Entonces creé la clase persona, le agregué los atributos de nombre y DNI, que son los dos que voy a necesitar,
y le agregué sus getters y setters. ¿Para qué usamos los getters y setters en Java? Para encapsular justamente estas propiedades y manejarlas a través de métodos que sean visibles. El que quiera usar los atributos de una persona va a tener que o consultarlos a través del getter o modificarlos a través de su setter. Ahora bien, yo puedo tener en mi sistema un nuevo requerimiento en el que necesite además almacenar a los clientes y a los empleados de mi empresa. Entonces rápidamente me doy cuenta de que tanto los clientes como los empleados son también personas. Allí es donde puedo utilizar la herencia. Como sé que el cliente también va a tener un nombre y un DNI y el empleado también va a tener un nombre y un DNI porque ambos son personas además, puedo decir el cliente extiende los atributos y las características de una persona. Por lo tanto, el cliente va a tener un ID de cliente, que persona no lo tiene, pero también quiero que tenga el DNI y el nombre. Asimismo, el empleado también va a extender de persona. Utilizando esta palabra reservada extends, yo voy definiendo mi diagrama de clases en Java, voy definiendo la herencia y cuál es la clase padre de cada una de ellas. Finalmente, otra herramienta que puedo usar en realidad en Java es, si yo sé que no voy a querer crear personas nuevas en mi modelo, porque solo voy a crear y usar clientes y empleados, puedo decirle, esta clase persona es abstracta, utilizando la palabra abstract. De esta manera yo restringo la creación de personas, pero sí va a poder ser creado el cliente que va a tener los atributos de una persona. Y finalmente, otra manera de abstraer la información que usamos y la descripción de nuestras clases es a través de las interfaces. Yo puedo, por ejemplo, querer definir una interfaz para definir las capacidades de un viajante dentro de mi empresa, ya que puedo tener empleados que sean viajantes o no. En el caso de tener un empleado viajante, entonces, puedo además decir acá, implement, sin la coma, viajante. Entonces, esta clase empleado va a tener que implementar los métodos viajar, cargar nafta y calcular los totales de los viajes, ya que este empleado es además un viajante. A continuación, vamos a aprender a utilizar los constructores dentro del paradigma orientado a objetos en Java. Otra herramienta importante de los objetos es su constructor, que por defecto en Java, si nosotros no lo definimos, como es aquí que no estamos definiendo el constructor, tiene un constructor por defecto, que es sencillamente un cliente nuevo. Este es el constructor en Java, que lo único que va a hacer es devolvernos un cliente nuevo con todos sus campos vacíos. Ahora bien, yo puedo necesitar crear un cliente con un constructor específico, si sé que siempre lo voy a crear con los mismos datos. En este caso estoy creándolo con el constructor por defecto, entonces tengo que setear sus campos para después poder consultarlos y ver con sus getters que estos valores están bien seteados. Si acá lo ejecuto, entonces puedo ver que se imprime bien el nombre y el DNI de este empleado. Bien, ahora si yo necesito un constructor, como siempre le voy a estar seteando esos valores, que setee esa información, puedo crear un constructor nuevo en el que reciba siempre estos parámetros y también el ID de cliente. Y le puedo decir this.nombre, como cliente extiende de persona, tiene el campo nombre, entonces le puedo decir el nombre va a ser el nombre que te estoy pasando por parámetro del constructor. This.dni va a ser el DNI que te pasó por parámetro. This.id cliente va a ser el ID cliente que te pasó por parámetro. Bien, de esta manera si yo defino un constructor, entonces Java deja de asumir que tiene un constructor por defecto y ahora me va a pasar que acá me está diciendo no podés crearlo si no me pasas los parámetros. Entonces esto me va a obligar a que tenga que pasarle por parámetros toda la información del constructor que corresponde, que en este caso es nombre, DNI y de cliente. Nombre, DNI y vamos a pasarle que tiene ID 23. De esta forma no necesito setearle y siempre puedo construirlo así. Y aquí podemos ver, bueno, y adicionalmente le estamos poniendo un campo nuevo, así que puedo hacer get ID cliente, que en realidad es getID. Y ahí tendremos todos los campos impresos. Los invito ahora a realizar la actividad práctica.
Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Bienvenidos. En el siguiente video vamos a aprender sobre el uso de excepciones en Java, los bloques try-catch, por qué nos sirven y por qué deberíamos usarlo en nuestros programas. Una de las herramientas que Java nos provee para manejar los errores y los problemas que puedan presentarse en nuestro código y también para facilitar que cuando alguien lo extienda tenga que manejar esos errores de alguna manera son las excepciones. Vamos a ver rápidamente con un ejemplo lo que pasa cuando creo un string y le asigno un valor null para después intentar imprimir su length por pantalla. Vamos a ver lo que pasa si yo ejecuto. Acá podemos ver, me tira una Null Pointer Exception, una NPE, que es muy popular en Java, que lo que quiere decir es esta variable está apuntando a la nada, así que no te puedo decir su length porque no lo tiene. Lo que esto produce es que nuestro programa crashee y se rompa finalmente. Así que lo que tenemos que hacer es intentar capturar las excepciones antes de que sean lanzadas para manejarlas de alguna forma y lograr que nuestro programa funcione como queremos. Supongamos entonces que nosotros queremos controlar que no se puedan crear objetos de tipo persona con rangos de edad inválidos. Vamos a asumir que un rango de edad inválido va a ser cualquier valor entre -1 o menos y más de 150, ¿sí? Ya que ningún humano tiene edad en número negativo ni más de 150 años. Entonces, con el OR vamos a chequear que si se da que mientras estoy creando una persona la edad se encuentra entre eso, fuera de ese rango en realidad, voy a tirar una excepción. Esto lo que hace es que yo tenga que definir cuando mi método lanza una excepción, en la firma tengo que avisar, tengo que decir este método tira esta excepción. Entonces Java sabe, cuando alguien trate de usar este método, que tiene que controlar su ejecución con un try y catch, que ahí lo vamos a ver. Para esto yo creé una excepción de tipo persona, que básicamente extiende de la excepción de Java, que es la excepción que se lanza, por ejemplo, la Null Pointer Exception es de tipo excepción. Todas las excepciones de Java heredan de excepción. Entonces yo hago mi propia excepción, que hereda excepción y simplemente le paso un mensaje. De esta manera, si yo intento crear una nueva persona, no voy a poder hacerlo fuera de un bloque try-catch. Que el bloque try-catch es otra herramienta que me provee Java para intentar justamente el try, la traducción en español es intentar hacer alguna acción que puede lanzar una excepción y si llega a saltar que efectivamente lanza una excepción, hacer algo en el catch, comentar, avisar por consola, detener la ejecución de alguna forma porque el programa no va a poder seguir. Y además nos da un tercer bloque que es el finally, que sirve por si en el try dejamos abierto algo, necesitamos hacer algún tipo de orden antes de terminar el bloque try-catch, nos va a dar la opción de esto ejecutarse siempre después del catch o después del try. De esta forma entonces si yo intento por ejemplo crear una persona nueva afuera de un bloque try-catch, no me lo va a permitir. Ahí me va a avisar la IDE, me va a decir esto, no estás manejando la excepción que puede tirar esto. Que efectivamente la tiraría porque está fuera de rango de edad, ¿no? Pero bueno, entonces me obliga a tener que crear la persona dentro de un bloque de try-catch. Y ahí vamos a ver lo que sucede cuando ejecuto este programa. Lo ejecuto y evidentemente creación de persona falló, se imprime, aquí entra por el catch, intento de creación de persona completado, me tira, porque después de ejecutar lo que sea que haya dentro del catch, ejecuta el finally. Y adicionalmente me manda un mensaje, me dice lanzamos la excepción persona exception y me dice la edad de rango es inválido porque está poniéndole -8. Ahora, ¿qué pasa si intento crear
esta persona pasándole una edad que sí está dentro del rango. Por ejemplo, Carlos tiene 15 años. Si yo intento ejecutarla, obviamente la excepción no va a ser lanzada, entonces no se ejecuta el código del catch. Sí se ejecuta el del finally y se completa el del try, porque veo que este mensaje sí es lanzado, este no, porque no sale la persona exception, y se ejecuta el código del finally. Los invito ahora a realizar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Bienvenidos. En el siguiente video vamos a aprender qué herramientas nos da Java para leer al input del usuario desde la consola o bien para leer archivos externos y transformarlos a texto que podamos utilizar en nuestros programas. Para leer la entrada que un usuario puede ingresar desde la consola en Java, podemos hacer uso de varias herramientas. Vamos a revisar ahora a través de un buffer reader. Básicamente tenemos que crear un input stream que se va a encargar de capturar cada carácter que el usuario ingrese por consola. El input stream reader, que va a agarrar todos estos caracteres que nosotros vayamos ingresando, ¿sí? Y necesita ser creado con un input stream que le pasamos por parámetro. Y finalmente el buffer reader, que va a recibir justamente al input stream reader. Básicamente estos dos le van a pasar los caracteres que se ingresan por consola y este va a devolvernos un string cuando el usuario apriete enter. Bien. De esta forma entonces vamos a hacer un buffer reader readline después de informarle al usuario que escriba el mensaje que quiere, y después de hacer este readline, que va a ejecutarse cuando el usuario dé enter, va a devolvernos una cadena de tipo string y vamos a imprimir esa cadena ingresada por consola. Como el readline puede llegar a tirar una excepción, tenemos que meter este readline dentro de un bloque de try catch. Entonces vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Programa de prueba de entrada por consola, ingreso una frase y presiona enter. Ingreso una frase por consola. Esa es mi frase y le doy enter. Al darle enter se capturan todos los caracteres primero, después se transforman a un string por el buffer reader y finalmente se imprime la cadena de texto que yo ingresé recién. Y acá vemos que se imprime correctamente. De esta manera podemos capturar por consola cualquier valor que le pidamos al usuario y hacer algo con esa información. Otra forma de leer el input de un usuario es levantando un archivo que el usuario haya generado y pasando el texto dentro de ese archivo a una cadena de string. Para lograrlo podemos usar el file input stream y pasándole por parámetro el nombre del archivo. Aquí es importante que el archivo que le estamos pasando tiene que tener el path relativo a la raíz del proyecto. Si ven acá en la raíz del proyecto yo tengo acá el archivo txt, que tiene solo esta línea de texto adentro, pero está relativo a la raíz del proyecto. Entonces si esto está fuera del proyecto tengo que tener en cuenta eso. Si esto está dentro de una carpeta dentro del proyecto también tendría que agregarla ahí, pero como está justo a la altura de la raíz del proyecto no necesito pasarle más nada. De esta manera entonces creo el file input stream, que al pasarle el archivo este constructor puede tirar una IO exception, entonces tengo que meter todo lo que estoy haciendo desde ahí para abajo dentro de un bloque de try catch. Después creo el input stream reader, como también había hecho para cuando estoy ingresando por consola, y un buffer reader que va a convertir finalmente el resultado de este input stream reader en un string. Y lo que hago último es imprimir por consola el readline del buffer reader. Entonces,
cargo al file input stream, al input stream reader con ese file input stream, donde está el path de mi archivo, y al buffer reader con el input stream reader. Entonces finalmente leo, como si estuviera leyendo un string, a los contenidos de ese archivo txt. Y si llega a fallar o el file input stream porque no encuentra el archivo o el readline intentando levantar, va a cachar la excepción y me va a tirar un error en el programa que va a terminar cerrándolo. Si le doy run, acá puedo ver, este es un archivo de texto, que ese es el texto de mi archivo txt. Si yo modifico aquí, por ejemplo, nuevo texto y guardo el archivo y corro nuevamente el programa, se va a modificar ahora y voy a poder leer cualquier archivo de esta manera. Los invito ahora a realizar la actividad integradora.